Pues en esta ocasión te quiero recomendar muchísimo. Si tú quieres leer cuentos breves, muy intensos, muy potentes, donde se maneja la mezcla entre la realidad, la fantasía, se mezclan, dando lugar a unas reflexiones tanto psicológicas como filosóficas muy fuertes. Yo creo que tienes que leer a Samantha Schweblin. Samantha Schweblin es una escritora argentina, muy joven, y ya tiene varios libros publicados, pero yo el que pude leer, al menos este fin de semana es el de Pájaros en la boca y otros cuentos. Y ahí pues son relatos, cuentitos breves, pero maneja muy bien lo que es la fantasía, es decir, nos cuestiona desde nuestra percepción de la realidad, pero incluso los elementos mínimos de cada cuento rompen con las reglas del mundo cotidiano, es decir, como que juega muchísimo, maneja muy bien tanto situaciones de familiares cotidianas con unas situaciones muy complejas. Eh, Hay relatos donde, por ejemplo, bueno, cuentos donde lo imposible o lo insólito se presenta como una realidad alternativa. Y la verdad es que creo yo que sí desafía mucho convenciones sociales y convenciones culturales. Eh, por ejemplo, eh, hay todos los cuentos tienen elementos fantásticos, eh, pero se mantienen dentro de una base verosímil, una base de realidad, pero creo que refuerza mucho esta idea de que lo fantástico debe estar anclado en la realidad para ser creíble. Entonces, como que después de leer los cuentos, sí te quedas con una sensación de, a ver, esto podría ser verdad o podría ser una mera fantasía, una imaginación bastante fuerte. Y creo que hay, por ejemplo, el cuento que se llama Pájaros en la boca, te narra pues a una familia donde los papás están separados, pero tienen una hija de unos 10 años. Pero la niña, pues cuando va a casa de su papá, se queda sentada, pareciera que ni parpadea, se queda mirando fijamente a la ventana y, y los papás están pues muy sacados de onda, dicen, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, esta familia fragmentada, en tan pocas palabras te das cuenta de muchas situaciones ahí que son realmente cosas que suceden acá afuera, no en el mundo real. Por ejemplo, la falta de comunicación entre ellos, la falta de comunicación del papá con su hija, la hija con su papá, eh, esta, estas relaciones familiares están tan deterioradas hasta el punto de que se convierten en espacios de desconfiguración y llegan a un horror que pareciera que es una normalidad. Eh, entonces, no te lo contaré mucho, pero sí narra cómo cada personaje tiene ahí unas características que son muy naturales, muy normales, pero al final el papá, al no tener esta comunicación tan fluida, tan natural con su hija, al no descubrir el por qué está de esta manera esta niña eh, comiéndose a pajaritos pequeños, es que termina comprándole un pajarito. Eh, entonces, hay mucho conflicto en las historias y
Por ejemplo, este cuento de pájaros en la boca, pues sí te deja como pensando mucho de si pues los personajes son reales, son ficticios, la niña tiene algo, qué es lo que la hace que se coma pajaritos como si fueran chetos. Eh, los papás en lugar de preguntarse el por qué está haciendo eso, ellos se hacen las preguntas de, pero ¿y los huesitos? ¿Se comerán los huesitos también? O sea, está como muy raro. O sea, como que están en otra dimensión los personajes de ese cuento. Pero sí, lo importante es que dentro de esta historia, este cuentito, pues te deja ver esta falta de comunicación entre los papás que no saben cómo, ni entre ellos, tener una comunicación efectiva, porque afectiva obviamente que no hay, pero la efectiva, comunicación efectiva de saber en el punto concreto de por qué la niña está haciendo esas cosas no se llega a resolver. Eh, Otro cuento que está también así muy interesante es el de la última estación, donde el personaje principal, que es Gruner, llega, es un pueblito, y pues ahí se queda. Eh, la gente que está ahí viviendo eh, digamos, en los alrededores de esa estación, pues normal, todo tranquilo, todo, pero cuando él intenta tomar otro tren, pues los trenes no se detienen. Entonces él, pues un poquito entre desesperado y para hacer tiempo, pues convive con la gente que está ahí en la caseta de la estación, eh, y pasan los días y él se queda a dormir y entonces ayuda con la comida. Se da cuenta que la gente que trabaja en esa estación es muy amable, le sirven de comer muy bien, con vegetales y frutas de ahí de los alrededores del pueblito. Pero pasan semanas y él no consigue que el tren se detenga para que él pueda abordar y continuar su viaje. Se va dando cuenta que la gente que ayuda ahí, que son muchas personas que están ahí en esa estación viviendo todos los días, pues es un contador, es un abogado, o sea, hay gente de todas partes que se ha quedado ahí detenida por mucho tiempo. Eh, Total que él descubre la manera en que piensan, dicen, ¿por qué los trenes no se detendrán? Y dicen, se me hace que la gente de aquí de la estación les hacen una seña al tren para que cuando se acerca no se detenga. Dice, hay que impedir que esta gente haga señas para que se detengan. Y así sucede, distraen a la gente de ahí de la estación, ven que se acerca un tren y el tren al no ver ninguna señal se detiene. Y es ahí cuando aprovecha, se sube al tren con otro compañero y logran escapar. Pero es esta situación también como bastante irreal, ¿no? Es muy interesante. Entonces, ahí está, digamos, que los personajes de Samantha Schweblin siempre están enfrentando situaciones que cuestionan tanto su identidad, están cuestionándose, o sea, esto está sucediendo realmente, y, eh, y digamos, también está el elemento fantástico, ¿no? Fantástico tomado como natural, como normal. Entonces, hay un miedo en los personajes, pero es un miedo como que no se expresa del todo, pero sí están viviendo una situación de miedo, de terror. Eh, y entonces te pone a ti como lector a cuestionarte si, digamos, si esto es propiamente dentro de la fantasía, dentro de la naturalidad, dentro de lo cotidiano. Y, es muy interesante encontrar cuentos así porque a veces son las historias como bastante simples, pero a mí me parece que es pues una escritora que tiene mucha creatividad, es muy original, tiene muchas... eh, esta combinación tan interesante de mezclar situaciones cotidianas con lo fantástico, el elemento no natural,
y que se vuelve de una manera como un elemento que está dentro de ese universo. Y realmente es muy, muy agradable, ¿eh? Si quieren leer cuentos breves, pero que te dejan reflexionando y pensando en que pues a veces a nosotros nos ocurren situaciones muy irreales que parecieran también un cuento, ¿no? Un cuento breve, una situación en específico muy fantasiosa o muy, muy rara que a veces a todos nos ocurren, pero muy recomendable leer este librito de cuentos, que es una antología de cuentos, Pájaros en la boca y otros cuentos, de Samantha Schweblin. Muy recomendable, muy agradable, muy entretenida y son cuentos que se te van rapidísimo, son muy, muy interesantes. Entonces es la recomendación de la semana y pues nos vemos en el siguiente video. Dale me gusta, por favor, y comparte este video por si te interesa más lecturas, más novelas, literatura, filosofía. Eh, y pues nos vemos en el siguiente video.